El plenario se vio sorprendido por la renuncia. Sabíamos que Sendik había solicitado participar, pero nos sentimos sorprendidos por la decisión. Esas son algunas de las declaraciones de nuestro invitado, el diputado del MPP, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo andas, Pacha? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Realmente no tenían idea, no se lo imaginaban? No, yo no lo tenía idea. Creo que en realidad cuando se hace el cuarto intermedio en el plenario, poco lo que se estuvo conversando de todos los sectores era la sorpresa frente a lo que habíamos escuchado en ese momento, ¿no? Y en función de eso empezar a discutir cuál tenía que ser la actitud que debiera adoptar el plenario para continuar, es decir, en qué carriles tenía que continuar, ¿no? Y es así que surge la moción que luego termina siendo aprobada, donde en definitiva lo que asumimos nosotros es que Sendik se autoimpuso la máxima pena, ¿no? Es decir, cuál era la sanción más grande que le podía poner el Frente Amplio frente al debate que estaba teniendo con respecto al uso de las tarjetas corporativas. Bueno, era pedirle la renuncia a la vicepresidencia, que lo asume él mismo. Nosotros asumimos entonces que al autoimponerse... Pero no hay sanciones. Pero lo que pasa es que después que una persona comete un error y asume la responsabilidad de ese error y da un paso al costado, ¿qué otra sanción? Pero el Tribunal de Conducta Política había dicho que devolviera el dinero. No, el Tribunal de Conducta Política no había dicho nada de eso. No, era una de las... Pero formaba parte de la declaración. No, era el borrador de lo que podía pasar en ese plenario. No, ese es el problema. A ver, el problema con estas discusiones que tienen que ver... Yo soy de los que parte de la siguiente base, ¿no? El adentro y el afuera en el mundo moderno en el que vivimos hoy ya no existe, ¿no? Es decir, yo estoy discutiendo en una reunión y muchas veces... no, quedó claro que se filtra todo. Ahí ¿no? tenés Están en la misma reunión, el mismo video que era alguien que estaba vieron ahí. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces eso nos da interpretaciones que a veces son erradas. Por ejemplo, con el famoso informe, el tribunal primero se dijo que era 4-1, sí. Después fue por unanimidad. Lo mismo se está planteando ahora. En realidad, en la moción que se iba a presentar en el plenario, que es una moción que tenía dos sanciones, ¿verdad? Una sanción era suspender a Raúl Sendik de sus responsabilidades a nivel de Frente Amplio, que es ser presidente de la Agrupación Nacional de Gobierno, y la otra sanción era inhabilitarlo como candidato común en el 2019. Esas son las dos sanciones en la moción que se iban a proponer en el plenario, que se estuvo trabajando. En la jornada previa se filtraron una serie de otras sanciones, un menú de sanciones, había como una especie de ensalada de sanciones, a ver quién da más. No, en realidad eran 5 puntos que eran respaldar al tribunal, concretamente. Sí. Las dos sanciones que mencionás vos, solicitarle a Sendik que devolviera el dinero. No, eso no estaba. Bueno, de lo que circuló, Pacha. Lo que circuló. Solicitarle a Sendik que devolviera el dinero y que estuviera a la altura de lo que las circunstancias requerían, más o menos. Esos eran los 5 puntos. Eso es lo que se filtró el día viernes, a última hora. Como a última hora, temprano primero y después a última hora. Como probable moción. Pero no era la moción que íbamos a presentar, los que habíamos trabajado de alguna manera. Porque, ¿por qué había que trabajar en una moción en la previa? Eso también es importante saberlo. El plenario del Frente Amplio tiene ciertas particularidades. Entre ellas, la mitad del plenario son integrantes de base. Es decir, te voy a poner un ejemplo. En Cerro Largo hubo una asamblea de 80 frente amplistas para discutir cuál era la posición de sus dos delegados en el plenario. O sea, esa es la particularidad de un plenario que además para adoptar decisiones tiene que tener una mayoría de 4/5, lo cual implica que o trabajás en la previa o en la misma reunión es imposible ponerse de acuerdo, porque tenés que ir viendo más o menos cómo acomodás eso. Entonces, claro, está bien. Después se filtraron esos borradores, esos que estaban allí, pero que no estaba en consideración. Pero estuvo en consideración, hasta la 711 le molestaba ese punto en particular. Hubo propuestas. Bueno, hay gente en el Frente Amplio que entiende que Sendik tiene que devolver dinero. Hay gente que entendió que cómo entendemos la justicia. La justicia es cuando alguien comete un error, ¿no? Hay que enterrarlo de por vida, condenarlo de por vida, o tiene que ser justicia restaurativa, en el sentido de yo asumo el error y veo de qué manera puedo enmendar mi falta, y algunos plantean, bueno, si no puede justificar algún gasto, ¿verdad? Tendrá que en todo caso devolver el dinero. Pero eso se estuvo discutiendo. Ahora, frente a la eventualidad de una renuncia de un vicepresidente de la República que toma esta decisión, yo creo que esa es la máxima sanción posible. ¿Y no les hubiera gustado que Sendik lo manejara comunicándolo de otra manera para que no lo dejara, no sé si en falsa escuadra o mal parados, pero en ese cuarto intermedio tan largo, complicado, el sábado en el plenario? Bueno, o al menos para no laburar todas las semanas previas. Lo ideal nunca se condice a veces con la realidad. Es decir, uno tiene que hacer política con la realidad y con los hechos concretos. Nosotros nos enteramos ahí de la decisión de Raúl, la comunicó en el plenario avisándole al plenario y lo que... Ser autocrítica, Sendik, ¿no? Él responsabiliza a las... No renuncia como una autosanción, renuncia, lo vemos en el video. Ustedes ven un video que es un extracto de una intervención, porque eso también, de 20 minutos. Que la filtró alguien, incluso
que estaba un integrante del plenario. Sí, que es fácil de envió. las 7:11. porque te das cuenta Sí, por plano dónde estaba sentado. sí, bueno, yo me puse a pensar a ver Nos quién era. llegaron datos de que es gente de la 711. Sí, no, pero puede ser. Pero más allá de eso, es un extracto de una intervención mucho más larga, ¿verdad? ¿Hubo autocrítica de Sendik? Yo lo que creo es que incluso Sendik lo ha dicho públicamente y la 711 también lo reconocía. Es decir, reconozco los errores. Claro. De hecho, ahora, la carta que presentó ahora formalmente formalmente, que habla, dijo que era por temas personales. Ahí tampoco puso que hubo errores o que fueron temas políticos. ¿Cuáles son los temas personales? Bueno, es una carta muy austera la que presenta. Yo creo que lo que pasa es que también tenemos que dimensionar lo siguiente. Estamos en presencia de un hecho extremadamente relevante, que es la renuncia a un vicepresidente de la República. Claro. O sea, no es cualquier cosa. Y seguramente yo espero que el sistema político hoy esté a la altura de las circunstancias y que no tengamos una sesión, hoy no, mañana, una sesión de la Asamblea General en donde hagamos una especie de gran circo de discusión sobre esta situación. Pero los ciudadanos, ahora, lo que sí hay diferencia entre la oposición y el oficialismo es si hubo amenaza a la institucionalidad del país. Bueno, yo en eso lo hablábamos con Heber, que estaba en el móvil. Le mando un saludo al senador Heber. Tenemos muchas cosas que hemos acordado y otras no. Es un viejo legislador del Parlamento, es el más viejo de la Cámara, que está en el Palacio Legislativo, del 85, y tiene un gran récord que es una de las personas que más gastó en el exterior en viajes parlamentarios. De hecho, en la última legislatura realizó 6 viajes y gastó $31.000. Y nunca le sobra un peso de viático. Se los gasta todo, ni medio dólar. Bueno, pero no devuelve hoy, un solo dólar el senador Heber al Parlamento, y es lo mismo, son dineros públicos, ¿verdad? Sí. Que utilizamos, vamos al exterior, los viáticos son para solventar nuestros gastos que tienen que ver con la alimentación, el alojamiento y la comida. Están pensados en función de lo que establece Naciones Unidas, de cuánto es el costo de vida de un funcionario. Se supone que el viático es justo. No, se supone que el viático sobra. Es un viático que está asociado a Naciones Unidas de cuánto vive el estilo de vida de un funcionario diplomático. Y generalmente, cuando uno va a los eventos de la UIP, que es por ejemplo donde va el senador Heber, básicamente el almuerzo y muchas veces las cenas están pagas por la organización y el transporte de los legisladores. Pero las cámaras no tienen un control. Digo, tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros presentamos un proyecto, que es un proyecto para que se discuta, que hasta ahora no se ha resuelto, de que los legisladores tienen que devolver los viáticos contra boleta, porque en realidad hoy no existe la posibilidad de contra. Uno cuando viaja, por ejemplo, en la Cámara de Diputados... es hasta difícil devolver la plata, que muchas veces no lo hacen por eso. No, yo devuelvo siempre que viajo. Siempre que viajo. De hecho, en la página del Parlamento está establecido cuánto recibió cada legislador en dólares y cuánto devolvió cada legislador. Y se puede comparar cómo, frente a un mismo viaje, una misma delegación, hay legisladores que devuelven 300, 400 dólares y legisladores que devuelven 0. ¿no? Y además son consuetudinarios los que devuelven 0. Heber es uno, que nunca devuelve nada. No devolvió un peso al Parlamento de la República. Pero yo no quiero tirarle la pelota al Partido Nacional, como él decía. Entre otras cosas, ayer dijo que se debe establecer una reglamentación y dijo que era muy difícil, dice, porque no hay reglamento ni ley. Bueno, por eso, pero nosotros presentamos un proyecto de ley, fue en el marco del Congreso del MPP, que nosotros presentamos 3 proyectos de ley, ¿no? Que tienen que ver con esto. Porque hay que construir, digamos, propuestas que tengan que ver con generar condiciones de mayor transparencia y garantías para que no haya desvíos en la actitud de los funcionarios públicos, ¿no? Y esto tiene que ver, nosotros presentamos esto que decimos recién, que cuando los parlamentarios viajen al exterior vuelvan con las boletas correspondientes. Presentamos otro proyecto de ley para hacer público los patrimonios de los cargos de confianza. ¿Esto saben por qué es importante? Porque la ley de financiamiento de los partidos políticos establece que no hay límite de los candidatos para poner dinero en su campaña. Entonces, a mí me interesa saber, si tú tienes un cargo de legislador o lo que sea, sabemos cuánto es tu salario, saber cuánto es tu patrimonio para ver si después puedes poner $2 millones o no. ¿Y por qué no se han discutido esos proyectos? Bueno, están en las comisiones correspondientes y hasta ahora no han avanzado. Y el otro, que sí tiene un nivel de avance mayor, es que hemos presentado de prohibir el financiamiento de las empresas a los partidos políticos, ¿no? Claro. Esas son 3 de las cuestiones. Pero a mí me parece interesante... No, voy a responder. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, hay una diferencia bastante importante, y yo la quiero reconocer públicamente, entre la actitud y la declaración que asumió el Partido Colorado y la declaración que asumió el Partido Nacional, ¿no? Es decir, el Partido Nacional hizo una conferencia de prensa, el senador Luis Lacalle Pou, donde dijo que ellos no iban a ser carroñeros
y después acto seguido hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iban a hacer, pero además estableció de que hay una crisis institucional. En cambio, el Partido Colorado, con el cual yo tengo muchas diferencias también, pero creo que reconozco esto, he dicho, aquí no hay crisis institucional, aquí hay la renuncia a un gobernante, y frente a la renuncia a un gobernante será sucedido por como corresponde, en paz y según establece la Constitución y las leyes. Y por tanto, lo que va a pasar es que incluso el presidente Tabaré Vázquez va a viajar al exterior y no está en riesgo absolutamente nadie. ¿Hay una discusión política? Por supuesto. ¿El Frente Amplio tiene dolores? Sí. Yo estoy hablando desde el corazón, porque yo fui crítico con las actitudes de Sendik, pero sigue siendo mi compañero y creo que hoy es un ser humano que está en una situación bastante difícil. Creo que hay que marcar los errores, ser muy duro con los errores, pero no tampoco. Sí, eso es lo que la renuncia hay que tratar de bajar un poco los decibeles porque estamos frente a una persona que, bueno, que se siente agredida, que se siente en una serie de problemas. ¿Cómo, y hay que ¿cómo entenderlo, sigue ahora ¿no? la interna del Frente Amplio? Digo, en un momento se habló de una rebelión de la 711. No, yo no creo. A ver, nosotros trabajamos en el plenario del Frente Amplio para construir una salida unitaria de los Frente Amplistas. Eso no quiere decir que no haya debate, discusiones. Y frente a este momento había un montón de sentimientos cruzados, ¿verdad? ¿Te parece que se salió con más unidad, como dijeron algunos políticos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, la moción que nosotros presentamos, que estuvimos trabajando en ese cuarto intermedio, tuvo una amplia mayoría, es decir, fueron 150 y pico de votos en 163, y los votos que estuvieron en contra básicamente fueron creo que 4 o 3 votos en contra, más 9 abstenciones, pero que básicamente venían de la base porque no tenían posición o algo por el estilo. Yo creo que el Frente Amplio, y lo digo con sinceridad, creo que sale fortalecido de todo este proceso. Sale fortalecido porque establece un umbral ético en la actitud política que dice, ¿se acuerdan de aquel programa Caiga quien caiga? Bueno, el Frente Amplio demostró que puede discutir, no importa quién sea. ¿Y si está de acuerdo con la función de Javier Miranda, como fue el procedimiento? Ayer Mujica fue bastante crítico. Sí, pero yo respaldo la actitud del presidente del Frente Amplio. Había que navegar esto, ¿no? Había que navegar esta crisis del Frente Amplio, que era muy difícil. Y insisto, termina saliendo el Frente Amplio diciendo, nosotros somos capaces de juzgar a cualquiera de los nuestros con los estándares más altos en términos porque no estamos hablando aquí de incumplimiento de leyes, estamos hablando aquí de actitudes éticas con respecto a nuestro comportamiento. Y segundo, seguimos marcando de que para nosotros ser y parecer es muy importante, ¿no? Y por tanto queremos que nuestros compañeros continúen con esa actitud de ser celosos, vigilantes de nuestra ética, pero por sobre todas las cosas, porque me parece que esta es la reflexión que en el fondo es no creernos que cuando estamos en el Estado gozamos de privilegios. Porque ese es el asunto. Es pensar que uno tiene privilegios por el hecho de estar en el Estado, porque en realidad al contrario, lo que tiene son responsabilidades, porque la gente nos puso allí para resolver los problemas de la gente, Sendik, no los problemas de los Sendik dirigentes. renuncia porque está arrepentido de haber aprovechado esos privilegios, o renuncia porque está enojado con cómo actuó su fuerza política por él. Porque a mí como ciudadano no me queda claro, y me parece que es el vicepresidente de todos y tenemos derecho a saber, Claro. y no me queda claro si por lo que viene el video renuncia porque está molesto con las deslealtades internas o porque está arrepentido de cómo actuó y entonces es una especie de autosanción peor que todas las que le quería poner al frente. No me queda claro que Sendik se esté autosancionando para nada por lo que vi. Está bien, vos viste un extracto muy pequeño y yo participé. Vi lo que de Sendik me quiso mostrar. No, Sendik no te quiso mostrar Bueno, nada. O sea, más o alguien menos. del plenario Más o te quiso menos. mostrar. El delegado. De la Bueno, 711. yo te cuento lo que yo vi y lo que yo sentí. Está bien, pero Sendik no le habló a la ciudadanía, eso te estoy Bueno, diciendo. está bien, pero eso se lo tenés que preguntar a Sendik. No, está bien. Yo no me lo preguntes a mí. Está bien. A ver, yo lo que creo es lo siguiente. Creo que hay un proceso, creo que Sendik tiene, desde mi punto de vista, planteado 3 cuestiones. Primero, asumió que ha cometido algunos errores. Por otro lado, él se siente acosado por hostigado. Hostigado tanto por integrantes del Frente Amplio, porque lo ha dicho él, ¿no? Como por integrantes de otro partido político, o incluso a veces por la excesiva exposición mediática que ha tenido el tema claro. que refieren a Sendik. Y renuncia por ese conjunto de cosas. Y bueno, y esa es su opinión. Yo creo que en realidad Sendik reflexionó, el Frente Amplio demostró y dijo, aquí hay una utilización equivocada de un instrumento, eso merece una sanción, y frente a ese conjunto de cosas hay un compañero que va y dice, doy un paso al costado. No quiero perjudicar a la fuerza política, y digo más todavía, porque algunos decían que Sendik no renunciaba porque se iban a parar en los fueros parlamentarios, ¿no? Hoy, algunos de los
legisladores o senadores, una de las cosas que dijeron con mucha fuerza fue esa. Es decir, Sendik se están parando en los fueros. Bueno, Sendik acaba de demostrar que se va a ir a defender a la justicia como cualquier ciudadano, sin fueros parlamentarios, y va a ir a debatir, a defenderse a la justicia cuando lo convoque. Entonces me parece que esos son señales buenas en este contexto, que creo que le dan una señal. Yo no estoy diciendo con esto que haya que estar de acuerdo con Sendik, ¿eh? Hay gente que está enojada con Sendik. Hay gente que está enojada o se sentía molesta frente a todo este escenario, y yo los comprendo. Hay mucha gente que decía, bueno, frente a todo este hecho parece ser que la política al final parece que es un lugar donde los políticos discuten qué hiciste vos, qué hizo el otro y qué dejó de hacer. No, la política tiene que discutir más sobre los problemas de la gente y menos sobre los problemas de los dirigentes. Bien. Pero en este caso se marcó un punto y es, frente a un error, se reconoce y se da un paso al costado. Y frente a la situación de un compañero y un hecho concreto, hay una fuerza política que dice, no tengo problema en juzgar a cualquiera. Y decir, mi estándar en términos de conductas éticas es ¿verdad? Y eso creo que a mí me parece que fortalece el Frente Amplio frente a una cuestión donde todos los días estamos viendo una cierta crítica hacia la política y creo que en eso hay que ser más responsable. Por eso nosotros siempre decimos, los del MVP, que hay que ser y parecer y que queremos hacer política sin fines de lucro, y por eso le decimos a nuestros compañeros, usted no recibe todo el salario del legislador. Usted vive con 1/3 de ese salario porque tiene que vivir más o menos como vive la gran mayoría de la gente y no como vive la minoría de la gente. Bien. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pacha Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, el desayuno viene bárbaro. Bueno, siga.